Ya, esperemos unos momentitos, se conecten sus compañeros, a ver, estamos 30 personas, faltan algunos más y comenzamos esta última parte. Ya vamos a llevar unos hasta 8:30, los repasos de los estados financieros y vamos a continuar el día lunes. Así que se conecten y continuemos. El departamento de defensa, por Ya, bien, para terminar y media y también la tarea, ya, continuamos. Bueno, nos quedamos en la parte del estado de resultados. Hablábamos que el estado de resultados representa un lapso de tiempo, ¿no? Un lapso de tiempo, ¿ya? Y hablábamos también que ya parte de las ventas, ¿no? El costo de ventas, lo que son los operativos y otros que vamos a clasificar, ¿ya? Entonces, en ese sentido, el estado de resultados está compuesto por estas partidas. Una, por las que son de tipo ingreso operativo. ¿Qué se entiende por ingreso operativo? Las que representan la percepción de recursos y están relacionadas con el giro del negocio, o sea, a lo que normalmente me dedico y hago todos los días, ¿no? Vender, comprar, vender el producto que yo ofrezco. Usted sabe muy bien que por empresa tienen diferentes productos. En ese entender, entonces el ingreso operativo es los ingresos que percibo por mis actividades normales, ¿ya? Eso es muy importante. Luego hablamos de el costo de ventas, ¿no? Que esto también es de tipo operativo y está íntimamente relacionado con el ingreso operativo. Y nosotros le solemos llamar el costo variable, ¿no? El costo variable. ¿De qué depende el costo de ventas? De las unidades que yo lego a vender, ¿verdad? Si vendo muchas unidades, el costo de ventas incrementa en esa misma proporción. Si vendo pocas unidades, el costo de venta será equivalente en esa misma proporción, ¿verdad? Eso todos conocemos. Recordemos justamente que el costo de ventas está íntimamente relacionado con el ingreso por ventas. Y si soy un poco más preciso, el costo de ventas está relacionado con el almacén de productos terminados, ¿verdad? Entonces está relacionado con ese concepto también, ¿verdad? ¿En qué sentido? Pues cuando yo vendo, saco producto del almacén de productos terminados, por ende, disminuye, ¿no? Eso para recordar. La siguiente parte hablo de los gastos de tipo también operativo. Gastos de tipo operativo. Pero estos los solemos conocer como costos fijos, ¿verdad? Los llegamos a conocer como costos fijos. Y aquí lo vamos a poner costo variable, ¿no? El costo operativo o el gasto operativo suele ser también el costo fijo, ¿no? El costo fijo. ¿En qué sentido? El costo fijo, porque si yo no vendo ninguna unidad de producto, no voy a tener costo de ventas, ¿verdad? Si yo no vendo ninguna unidad de producto, tampoco voy a tener costo de ventas, porque no va a salir nada del almacén. Hasta ahí todo muy bien. Pero ¿qué pasa con los gastos operativos? ¿No? ¿Qué pasa? Los gastos operativos son los fijos. Entonces, si yo no vendo ninguna unidad, voy a tener que sí o sí igual pagar sueldos. Voy a tener que pagar el sueldo.
sí o sí voy a tener que pagar, por ejemplo, los intereses al banco. O voy a tener que pagar impuestos, por ejemplo, a la propiedad de bienes, inmuebles o impuestos a la propiedad de vehículos o patentes, como por ejemplo la licencia de funcionamiento, ¿verdad? Entonces hay gastos que sin importar yo venda o no, van a igual surgir en nuestra entidad, ¿no? Y nosotros los solemos conocer como costos. Los costos variables son justamente que el costo de ventas, ¿no? Vendo una unidad de producto, pues voy a generar el costo de una unidad de producto, ¿ya? Entonces, estos son los costos fijos y estos los solemos conocer como costo variable. Ahora vamos con uno un poquito más amplio, que es esta parte, ¿no? Esta parte de acá, lo voy a subrayar, esta parte de acá. Esta parte de acá se divide en dos, ¿ya? La primera es la parte que es costo o ingreso no operativo. La primera. Costo o ingreso no operativo. Y la segunda, ¿ya? La segunda, que se conoce como costos. Bueno, llamémosle gasto para no decir costo. Gasto mejor. ¿Ya? Mejor, una mejor acepción. Gastos. Vamos a utilizar esto. Gastos o ingresos, ¿ya? Que en este caso ya no son ingresos, sino son, para decirlo más, pero con más precisión, lo vamos a hacer mucho más preciso. Pérdida, lo vamos a llamar con más precisión. Pérdida o ganancia extraordinaria. No es lo mismo decir operativo que extraordinaria o extraoperativa. ¿Cuál es la diferencia? Que ya sean gastos o ingresos no operativos, si decimos que el operativo está relacionado con el giro del negocio, lo no operativo son ingresos o gastos no relacionados con el giro del negocio. Por ejemplo, si yo me dedico, por ejemplo, a vender ya textiles, un ingreso no operativo, por ejemplo, sería ingresos por recuperación de seguros, por recuperación de seguros, o por otra actividad que no tenga nada que ver con la actividad principal. Tal vez alquileres, alquiler de máquinas, ¿no? O pérdidas o gastos como multas, sanciones, ¿no? Que son no operativas. Gastos que no están relacionados con lo operativo, que no tienen nada que ver con justamente eso, ¿ya? Entonces pueden ser estos, normalmente estos son ingresos, los no operativos. Pero si suceden gastos, están dentro, por ejemplo, los siniestros, inundaciones, eh, incendios o cualquier pérdida de capital, ¿no? Que no tiene nada que ver con las actividades normales, ¿no? Pero no confundir con los costos fijos, porque los costos fijos son relacionados con la actividad. Solo que la característica es cuál, que estos, sin importar yo venda o no, van a estar ahí. Por ejemplo, el alquiler, ¿no? Si yo vendo o no, igual me van a cobrar alquiler. Pero, por ejemplo, el siniestro no es algo que yo opte o decida, sino es algo que sucede, o sea, fortuito, ¿no? Entonces, esos son los no operativos, ¿ya? ¿Y cuáles son los extraordinarios? Los extraordinarios son los que conocemos como los relacionados con correcciones de capital, que ustedes conocen como AITB, mantenimiento de valor, diferencia de cambio, ¿no? Esos son pérdidas o ganancias extraordinarias que no tienen nada que ver ya sean con actividades operativas o con no operativas, sino solamente son meros ajustes. El AITB, mantenimiento de valor, diferencia de cambio, que no tiene nada que ver con un suceso real,
¿no? Pero acá, por ejemplo, yo alquilar máquinas una vez ocasionalmente, o acá también aparece venta de activo fijo, ¿no? Ya sea ganancia o ya sea pérdida, ¿no? Cuando yo vendo activo fijo, puedo ganar o puedo perder, ¿verdad? Entonces, ya sea pérdida o ganancia, el resultado de la venta de activos fijos es un ingreso o gasto, ¿no? Para añadir alguno más, ¿no? Pero en cambio los otros son meros ajustes, no representan nada real, sino solamente es numérico, ¿no? O dicho de otro modo, no monetario, ¿ya? Y eso se representan acá justamente, aquí está. La parte que es no operativa, perdón, la parte no operativa y la parte extraordinaria, ¿no? Que van a representar justamente el resultado del periodo, ¿no? Y este resultado del periodo, ¿dónde va? ¿Quién me puede decir? ¿Esto dónde termina? Cuando cierro mi balance y mi estado de resultados y mis otros estados financieros a fin de año. ¿Dónde queda? ¿Dónde va el resultado del ejercicio, del periodo? Al patrimonio. Al patrimonio. Vamos a colocar acá. Esto forma una parte de una cuenta de patrimonio. Y esa cuenta se llama resultados acumulados. Y muchas veces dicen, ¿no? ¿Por qué no iguala mi balance general si he hecho bien todo? Porque muchas veces se olvidan que este resultado del periodo del ejercicio tiene que ir al balance general. ¿A dónde? Aquí abajo, vamos a mostrar. Aquí, dentro de esta cuenta, ¿no? La voy a marcar, ¿no? Dentro de esta cuenta. Ahí dentro Dice, ingresa. una consultita. Dime. Dice, la venta de los CDI, ¿dónde entraría? Igual es un no operativo. No operativo. Sí, porque tú no te Ya, dedicas gracias. normalmente a venderse de IMSS, sino ocasionalmente, ¿verdad? Ah, ya. Ya, No listo. todo, Gracias. no es algo, no tu negocio, o sea, por eso es muy importante distinguir esto de acá, esto de acá, ¿no? Este es importante, ¿no? Importante, pongámoslo acá. Para tú saber cuál es operativo y cuál es no operativo, tienes que conocer a qué te dedicas, ¿no? Y eso habla las normas de información financiera. Justamente hablan de qué? De conocer, entender qué nosotros realizamos y en base a eso, ¿ya? Y en base a eso, hacer nuestro reporte de información y no hacerlo por hacer, ¿no? Sino representar cuentas, partidas, nomenclatura, clasificación, características en base a lo que el negocio hace día a día. Y el estado financiero debe mostrar eso y no al revés, que el estado financiero genere la información independientemente de lo que la empresa realice. ¿Ya? Dime, Juan David. Quería saber si se están subiendo los videos de anteriores clases. Sí, voy a subir el día de mañana. ¿Alguna otra consulta, chicos? Ya, para hacer un comentario sobre eso, hay que subir a YouTube, entonces a YouTube cuesta subir un poco y demora, entonces hay un poquito de paciencia, por favor, en ese sentido, demora mucho subir a YouTube y como son videos de 40 minutos, entonces mm, demora. Traten a ver de subir algún video a YouTube, tarda, ¿no? No es lo mismo que subir a un Google Drive, ¿no? Entonces, en ese sentido, demora un poquito, pero ya las primeras semanas ya está. Falta esta segunda semana, ¿no? Entonces, ya mañana, se los prometo, va a estar. Mañana, a más tardar el día viernes, va a estar todo en la plataforma. ¿Ya? Descuiden aquello. Voy a tener que dejar, aunque sea toda la noche subiendo, pero voy a ver cómo le hago. Ya. ¿Algunas dudas sobre esta parte más, chicos, para pasar al siguiente estado financiero? Ya. Bueno, al parecer está comprendido.
Vamos a guardar porque si no se borran los apuntes. Listo, vamos a seguir. Estado de cambios en el patrimonio neto. ¿Vale? Estado de cambios en el patrimonio neto. Igual, lo mismo. Estos son fechas de corte, ¿no? ¿A qué fecha estoy mostrando este estado? ¿Ya? Componentes, aquí está, un estado de cambios en el patrimonio. ¿Qué decía que era el estado de cambios en el patrimonio? Pues justamente las variaciones que sufría nuestro componente patrimonial, ¿no? Todas nuestras partidas de patrimonio. Y nuestro estado de cambios en el patrimonio comienza siempre del saldo inicial, o dicho de otro modo, con el cierre del periodo anterior, ¿no? Entonces esto es el saldo del periodo anterior, con el que tú cerraste la pasada gestión. Y acá lo que les mencionaba justamente, primer componente del patrimonio, reexpresión, o como conocen, actualización. ¿Bajo qué norma? Bajo norma 3. ¿Ya? Bajo la norma contable 3. Luego hablamos de altas del patrimonio. ¿Qué quiere decir? Altas del patrimonio. O sea, partidas que van a incrementar el patrimonio, ¿no? Que significan un incremento en el patrimonio. En este ejercicio, se dan cuenta, hay un incremento de 1 y 2. ¿Cuáles son? Aportes por capitalizar y incremento de reserva por revalúo técnico. Estoy informando que en esta gestión he incrementado estos dos. ¿Quién me puede decir por qué se llaman aportes por capitalizar? ¿Por qué le llamamos aportes por capitalizar y por qué no capital nomás? A mi modo de entender sería los aportes que han dado los socios, pero sin embargo no se ha registrado dentro del capital aún. ¿Y cómo se registró dentro del capital? Tendría que inscribirlo en impuestos y hacer una reunión de socios donde se autorice incluirlo dentro del capital. Antes de ir a impuestos y la resolución de la Junta de Accionistas o la Asamblea de Socios, ¿qué documento se redacta? El balance de... El incremento de capitalización. No, ¿qué? Perdón, ¿quién dijo eso último? El incremento de capital. No, otro. No, Monio. no. No. Testimonio de constitución. Eso, el testimonio de constitución, muy bien, Pelén era, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita les dije, ¿no? Les recomendé que cambien sus nombres, ¿no? Porque yo veo quiénes están hablando. Y por ejemplo, me estaba hablando Arnold Araníbar, pero me estaba hablando una chica. ¿Ya? Por favor, cambien sus nombres. Ya, cambien sus nombres. Es necesario. Ya, porque mira, por ejemplo, acá Arnold dice, ¿no? Y creo que estaba hablando otra persona. ¿Ya? Eso, para que un aumento de capital o disminución de capital figure en esta parte, ¿qué debo modificar? El acta de constitución, ¿no? El testimonio de constitución. Ahí debe figurar justamente ese cambio. Y ahí recién puedo registrar en donde tú quieras. Impuestos, bolsa de valores, fondo de empresa, ASFI, en donde tú quieras. ¿Ya? Tus estados financieros ahí son legítimos. Pero mientras no se perfeccione esa situación, se queda como aportes por capitalizar. ¿Ya? Mientras no se perfeccione aquello. Muy importante eso a destacar. ¿Ya? Luego acá la constitución de la reserva legal, muy importante, 5% al menos de las utilidades del periodo. Y aplicación de la reserva legal, que quiere decir que la hemos utilizado, ¿no?
¿Qué quiere decir? ¿Para qué sirve la reserva legal? Para liquidaciones, para reestructuraciones de la entidad, ¿no? Para eso se utiliza la reserva legal, ¿no? Para efectuar gastos de esa índole legal, como su nombre indica, ¿no? Reserva legal. ¿Ya? Y acá está justamente la utilidad del periodo. Aquí está, ¿no? Entonces, ¿de dónde sale la constitución de la reserva legal? De las utilidades acumuladas. Disminuye las utilidades acumuladas para constituir una reserva. ¿O para qué me sirve la reserva legal? Pues para justamente aplicar para gastos legales, ¿no? Liquidación, reconstitución, fusión, escisión o toda figura reconocida bajo el Código de Comercio. Para eso me sirve la reserva legal. ¿Y de dónde saco la reserva legal? De los resultados acumulados del periodo. Aquí está, ¿no? Y aquí está el resultado de la gestión. Y aquí están mis resultados a un corte. Y acá lo mismo, a otro corte, al 31 de marzo. ¿Ya? Muy importante, al 31 de marzo y al 28 de febrero. Fíjense, el primer periodo tuvo mayor movimiento que en el segundo periodo, que casi no tuvo, solamente tuvo actualizaciones. Nada más. No lo único, actualizaciones nada más. Y pues algún ajuste al resultado acumulado de gestiones pasadas, ¿no? Eso es el resultado del estado de cambios en el patrimonio neto, perdón. Ya, eso es de lo que se trata este estado financiero y justamente la figura que este demuestra. Ya, la evolución de las partidas de patrimonio en un periodo. Ya muy importante destacar. Y no se olviden siempre las firmas, ¿no? Y destacar que las notas a los estados financieros siempre forman parte del juego de los estados financieros. ¿Alguna duda de este estado financiero, chicos? ¿Alguna pregunta que ustedes tengan? Ya. Vamos al siguiente estado financiero. El flujo de efectivo. Después de terminar toda la explicación de la parte teórica y pragmática de lo que es el marco conceptual y la elaboración de estados financieros, vamos a trabajar lo que es este estado financiero, ¿ya? Muchos no lo sabemos hacer, algunos ya lo sabemos hacer, pero es parte de nuestro temario el flujo de efectivo. Entonces, este estado financiero vamos a desarrollar como parte práctica de este tema, ¿ya? Muy importante. Entonces, para hacerlo un poco más rápido, para poder retirarnos, ya que este estado financiero lo vamos a ver a detalle posteriormente, el estado financiero del flujo de efectivo, igual, periodo de corte, ¿no? Este es el corte, ¿ya? El corte. Trata del efectivo. El efectivo en tres aspectos. Actividades de operación, actividades de financiamiento, y en este caso está más abajito, lo vamos a hacer un poco más pequeño, y las actividades de inversión. No se preocupen, esta diapositiva yo se las voy a pasar y los van a poder ver a detalle. ¿Ya? Actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Y muy importante esta parte, que muchas veces no hacemos muy bien. Esta parte que representa partidas que no mueven dinero, que no representan o representarán movimiento de dinero. Lo que más me interesa es esto. Esto es muy importante, esta parte. ¿Por qué? Porque en base a esta parte depuramos conceptos, ¿ya? Que no representan caja, ¿no? Que no representan caja. Y que estos aspectos no deben venir en estos puntos. ¿Por qué? Porque como no son efectivos, y en muchas ocasiones yo he visto estados financieros que, por ejemplo, en las actividades de inversión colocan la depreciación acumulada, colocan la actualización del activo fijo como si fuera una compra, ¿no? Pero no es así. Eso se depura y se coloca acá arriba. ¿Y qué viene acá en la parte de actividades de inversión? Cuando tú compras un activo y sale dinero para ese fin, ¿ya? Muy importante, no se olviden de aquello,
ya la salida de recursos y de fondos. ¿Ya? Entonces, esto lo vamos a analizar con ejercicios más a detalle. ¿Ya? Entonces, está compuesto por la parte que es operativa o la parte que es capital de trabajo, llamémosle así, la parte que está relacionada con el capital de trabajo, que mencionábamos ya justamente que el capital de trabajo era igual activo corriente y pasivo corriente, ¿no? La parte del pasivo no, del activo no corriente, o sea, las inversiones, compra de activos no corrientes. Y la parte, ¿no? Que está relacionada con ¿qué? Con el pasivo no corriente. Activo corriente, activo no corriente, pasivo no corriente. ¿Cuál me falta? Patrimonio. Y aquí está, tengo todo mi movimiento del balance general expresado en el flujo de efectivo. Y aquí, ¿qué viene? Con esta parte, ¿qué viene acá? El estado de resultados, ¿no? Lo que está relacionado con el estado de resultados. Todo ahí, ¿no? Todo lo que está relacionado con el estado de resultados está acá. Acá lo que es el capital de trabajo, acá el activo no corriente y acá el pasivo y patrimonio. Pasivo de largo plazo. ¿Ya? Esto lo vamos a ver mucho más a detalle en la parte, más adelante, lo que es la elaboración del flujo de efectivo. Y vamos a hacer ejercicios. Y para cerrar la sesión del día de hoy, vamos a guardar porque si no se borra. Las notas a los estados financieros y o revelaciones. ¿Qué son las notas a los estados financieros? Son aclaraciones o que me ayudan a colaborar justamente información adicional y que me ayuda a interpretar de mejor manera las partidas, ¿no? Existen 5 tipos de notas a los estados financieros. La primera es naturaleza. Estas suelen ser las primeras notas, la primera nota donde se identifica el negocio, qué se dedica, qué realiza, qué inscripciones tiene, qué registros, qué vende, dónde está ubicada, quién es el representante legal, cosas así de identificación. Políticas contables utilizadas son las otro tipo de nota que le continúan a esta. Estas de políticas contables utilizadas están relacionadas, por ejemplo, a lo que yo utilizo como política dentro de la contabilidad, o sea, la NIC 14, ¿no? La norma contable 14. Como por ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos. Políticas de manejo ya de el tipo de cambio. ¿Cómo voy a manejar el tipo de cambio? Políticas de manejo de activos fijos. ¿En base a qué voy a depreciar? ¿Quién es esa persona? Activos fijos. ¿Qué más? Políticas relacionadas con personal. Inventario de... Por si acaso, chicos, sé quién es el que está hablando, así que... Inventario de almacenes también se entraría. Ya. Por favor, si van a hablar, traten de no tener un sonido de fondo, ¿ya? Así no me dejan escuchar bien. Luego, inventario, como decía su compañero. Políticas de manejo de inventario, de personal, los relacionados con beneficios sociales. Lo que son reexpresiones, para darles algunos ejemplos. ¿No? Políticas que utiliza la empresa para hacer y elaborar su contabilidad. Para hacer, por ejemplo, lo que son las estimaciones contables, sobre todo aquello. ¿Ya? Entonces, ¿qué políticas contables aplica la entidad? 3, estados y detalles de cuenta, ¿no? Acá, esta nota es muy importante porque en esta se explica o detalla, ¿ya? Se explica o detalla la composición de la cuenta. Composición de la cuenta. Como por ejemplo, si yo te digo cuentas por cobrar, la nota es de cuentas por cobrar.
Entonces, en ese sentido, cuentas por cobrar, ¿cuáles sus componentes son de cuentas por cobrar? ¿Cuáles son los clientes? El nombre de los clientes. ¿Qué clientes me deben? Si pongo cuentas por cobrar, es lógico que yo en la nota revele quiénes son los clientes que me deben. Y por cliente, cuánto me deben. ¿En qué moneda está? Tal vez tengo clientes en moneda extranjera. Entonces, expresar eso. O, por ejemplo, también puedo expresar la mora. Si hay clientes que están en plazo, en mora, o son castigables, ¿no? Entonces, eso es información adicional que se muestra en la nota. O, por ejemplo, de la caja o los bancos. Caja, ¿qué tipos de cajas tengo? ¿Quiénes son responsables? ¿En qué moneda? Bancos, ¿cuáles son las cuentas corrientes que yo poseo? ¿En qué bancos? El número de la cuenta. ¿Qué tipo de instrumento es? Puede ser cuenta corriente, caja de ahorro, puedo tener DPFs, ¿verdad? Puedo tener alguna pignoración o alguna restricción. Entonces, eso lo explico en la nota, así en detalle. Para eso es esa nota, de detalle y estado de cuenta, ¿no? No es colocar el saldo y nada más, no, hay que explicar. Eso es útil para el usuario. Contingencias. Esto va relacionado con la norma de hechos posteriores, ¿no? La norma de auditoría 560 que habla de hechos posteriores o la norma del contable número 13 que habla justamente también. ¿Ya? ¿Qué es un hecho posterior? Son situaciones que suceden después del cierre de los estados financieros, ¿ya? Que son de tres tipos, ¿ya? Las contingencias. Por ejemplo, pueden ser, las contingencias son de tipo remota, posible y probable, ¿ya? La característica remota es que la probabilidad de riesgo que suceda es baja. No, que suceda es baja, o sea, hay poca probabilidad, mínima, por eso decimos remota. Posible, que la probabilidad de que suceda es alta, es alta, alta. Y probable, una probabilidad media. Todavía, si le damos un porcentaje, la probabilidad que suceda es un 10%, la probabilidad que suceda un 90%, casi seguro, y una probabilidad media de 50%. Cada una de estas tiene una representación diferente. Cada una se representa de manera diferente. Cuando es una probabilidad remota, no se expresa en los estados financieros. O sea, no se hace nada. Esto, nada. Cuando la probabilidad es media, se hace una nota. Y cuando es posible o alta, se hace una provisión. O sea, un pasivo. ¿Ya? Entonces, dependiendo la contingencia y la probabilidad de que suceda esta contingencia, ¿no? Vamos a hacer diferentes expresiones en nuestros estados financieros. Si la probabilidad es remota, nada. Si la probabilidad es posible, hay que mostrar un pasivo, una provisión. Y si la probabilidad de esta es probable, una nota explicando la situación. ¿Ya? Un ejemplo. Juicios. Por ejemplo, tengo un juicio de demanda laboral. Entonces debo demostrar en qué situación se encuentra ese juicio. Que voy a perder, que todavía está en detalle, o que recién va a empezar, ¿no? Entonces es muy importante. Y por último, para retirarnos el día de hoy, hechos posteriores. Como dice su nombre, hechos que suceden después del cierre. Existen de dos tipos. El primer tipo es después del cierre
y antes del dictamen. Y otro es después del dictamen, que nos enteramos después del dictamen. Y antes de la aprobación de estados financieros. ¿Ya? Muy importante esto, ¿por qué? Porque dependiendo de esto, ya, tenemos dos tipos, después del cierre y antes del dictamen. Para darles un pequeño ejemplito, el COVID es un claro ejemplo de esto, el COVID-19. ¿Ya? El COVID-19 es un claro ejemplo de un hecho posterior. ¿Para qué tipo de empresa? Para las comerciales. Porque las comerciales cierran al 31 de diciembre. ¿Y cuándo sucedió el COVID? En marzo. En marzo 20. Y ellos cerraron en el 19. ¿Y su dictamen hasta cuándo tenían que emitir? 30 de abril. ¿Verdad? El COVID-19. ¿Se dan cuenta? Este es un hecho posterior. Este es un hecho posterior. Y esto hay que revelar como nota. ¿Ya? Y cuando sucede el del segundo tipo, el dictamen cambia. Pero eso van a aprender en la auditoría. ¿Ya? Listo, chicos. Hasta aquí la clase del día de hoy. Y les voy a enviar, para los que están en Moodle o para los que están todavía sin cuenta de Moodle, un ejercicio. Ya les voy a enviar un ejercicio en el que ustedes tengan que hacer el balance general y el estado de los resultados de unas cuentas que yo les voy a mandar en desorden. ¿Ya, chicos? Yo les voy a mandar las cuentas desordenadas y ustedes las van a ordenar y las van a mostrar en un estado financiero ordenado, el balance y el estado de resultados. ¿Ya? Eso va a ser la tarea para la siguiente semana. ¿Ya, chicos? ¿Alguna duda antes de irnos? Queda un minuto. Al grupo te lo va a mandar el igual, ¿no? Sí, para los que no tienen modo todavía, al grupo voy a enviar. Y una consultita, lo que es de la tarea, ¿se va a enviar al grupo también? Sí, sí, les voy a enviar para los que no tienen modo. Bueno, está bien. Al parecer no hay más dudas. Nos vemos el día lunes, chicos. Hasta luego. Cuídense mucho. Chao, Licen. Gracias, Lice. Hasta luego. Chao, chao. Gracias. Cerramos esto.